Un poco de historia. Hace 50 años, poco más, poco menos, vinieron a El Salvador las primeras computadoras. La historia registra que fue entre los 60 y los 70. Por supuesto que en ese entonces las únicas empresas que podían accesar eran la Constancia, el Seguro Social y olvido la tercera, si mal no recuerdo, la UCA. Con el correr del tiempo, puntualmente, la década de los 90 y la llegada de Internet, pues hubo una revolución. Las computadoras portátiles y las redes hicieron que en nuestro país fuera el tema de moda, sin dejar de mencionar que el Y2K pues estaba enfrente. ¿Qué fue el Y2K? Los años 2000, en que se temía que el sistema informático en el mundo iba a colapsar. No pasó nada. Pero en fin, estoy diciendo la historia de nuestro país. Para entonces, y rayando los 25 un poco más, trabajaba para un hombre de negocios que pienso de él visionario y muy agresivo. Me permitió administrar parte de sus negocios. La parte de la que hablo era precisamente la enseñanza de software y la venta de equipo, que ya dije, era el tema de moda y obviamente una especie de mina de oro. Entre los departamentos que yo debía dirigir estaban dos. El departamento de ventas y el departamento técnico. Quizás si sumo ambos departamentos, tal vez unos 50 empleados, no importa, pero la mitad eran jóvenes programadores, expertos en áreas de la computación, instructores, algunos de ellos a punto de graduarse de la universidad y dos de ellos, diría yo, una especie de genios. El otro grupo era un grupo heterogéneo, diría un tanto extraño, desde muy jóvenes hasta muy adultos. Descubrí a los pocos días el descontento laboral y la incertidumbre. No era necesario ser muy conocedor. Era fácil en realidad descubrir el sesgo de descontento entre ellos. Les cuento, es que en las planillas de pagos, el departamento de ventas superaba por mucho al departamento de los docentes. Por mucho. Ellos ganaban mucho más. Y en cuanto a currículum u hojas de vida se refiere, obviamente los muy preparados, entre comillas, eran los expertos en software y en los equipos. Hablé con el dueño y le dije, necesito que nos reunamos, las cosas no van bien. Y yo, de necio, creyendo que sabía las cosas, le dije, licenciado, afortunadamente pregunté, ¿quién es el que controló y colocó la escala de sueldos? Él sonrió y me dijo, yo. Eso solo lo toco yo. Afortunadamente yo no dije han hecho un pésimo trabajo. No. Le expliqué el sesgo, le expliqué el descontento, la incertidumbre. Me dijo, mire, mañana voy a venir temprano y después de la capacitación, usted y yo vamos a salir, me espera. Llegó la cita y antes de que saliéramos me dijo, traiga, y me mencionó los nombres, dos de los promotores o vendedores, uno de equipo y uno de enseñanza. Y les dijo, hoy
les vamos a acompañar. No sé si toda la mañana o todo el día, pero queremos ver su trabajo. Y yo pensé, ¿qué querrá saber? A los pocos minutos, cuando yo vivencié cómo estas personas rompían el hielo con desconocidos, con la habilidad que manejaban los momentos incómodos, cómo soportaban el desinterés de algunos compradores, cómo toleraban los acosos de otros, porque una de ellas era mujer, uno de los del equipo era mujer y era atractiva, y mientras hacía su trabajo no faltaba el que se sobrepasaba con palabras. Después de verles cerrar uno u otro negocio y verlos caminar por la calle bajo el sol y bajo todo lo que eso significa, el dueño me preguntó, ¿entiende ya por qué estos ganan más? Yo sonreí y le dije, discúlpeme, ahora lo entiendo bien. No me dijo otra palabra. Cuando regresamos a la sucursal, él me llevó a la oficina y me dijo, espero que lo haya aprendido, me dijo. El departamento docente, algunos de ellos son genios, me dijo. Los he contratado yo. Sé su hoja de vida. Sé lo que saben hacer. A veces pienso, me dijo, que sé más que ellos lo que ellos no saben hacer. Pero usted debe aprender esto, dijo. El dinero está en la calle. Y hay que salir a ganarlo. Y hay que tener la habilidad para tocar las puertas y para tolerar a las personas. Porque dijo, lo más difícil en todos los negocios es tratar con la gente. Y estos, dijo, refiriéndose al departamento de ventas, estos saben tratar con todo mundo. Bueno, desde entonces aprendí la lección y no estoy con esto restándole mérito a aquellos de ustedes que vuestro quehacer es tras un escritorio. Tampoco estoy diciendo que los tiempos siguen siendo los mismos. Me imagino que ha cambiado la tecnología, los trabajos en línea y qué sé yo, cuántas cosas más. Solo quiero resaltar y recalcar y a gritos decir esto. Es que trabajar con la gente es difícil. Es que entender a la gente es difícil. Y esas personas parecen tener un don que muchos de nosotros no tenemos, pero ni un poco, Y no me estoy tratando de congraciar con nadie. Solo estoy hablando de los dones. Y he empezado con esto para ilustrar parte del capítulo que hoy vamos a estudiar. Es que Qoheleth hace énfasis en este capítulo que va a salirse de la casa de gobierno, que está frustrado con todo lo que ya nos ha narrado y que él se ha dedicado a tratar de entender las locuras y desvaríos de los hombres y que ha concluido que para entenderlos mejor tiene que ir a la calle, tiene que estar bajo el sol y tiene que ir a los puestos de trabajo. Porque lo que allí pasa es muy diferente a lo que sucede en el palacio donde él cómodamente ejercía su puesto de administrador. Así es que lo que nosotros vamos a hacer en el estudio de hoy es acompañar a Qoheleth en un emocionante viaje
una aventura en donde él va a ir a distintos puestos de trabajo. Y después de tratar con ellos, escribe este capítulo y verán cuánto podemos aprender de su experiencia. Así es que el sermón de hoy se titula Este mundo es injusto, la conclusión de Coelet. Vayan al capítulo 4, Eclesiastés. Capítulo 4, este mundo es injusto. ¿Listas sus Biblias? Bien, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Esto me volví hace énfasis a todo lo anterior. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los muertos, a los que no están más, y los alabé más que a los que viven, los que aún existen. Y tuve por más felices a unos que a otros, porque los que no han sido aún, no han visto las obras malas que se hacen debajo del sol. Hasta ahí leemos. Señor, te ruego que tu gracia nos haga crecer a todos y nos hables, nos instruyas y nos inspires a ser mejores personas y que pongamos nuestra vista en las cosas espirituales. En Cristo Jesús, amén. Coelet comenzó su viaje en un tribunal de justicia, en una corte, en un juzgado. Me imagino que quiso deleitarse en la manera de cómo su gobierno administraba justicia. Es que él, en sus comienzos, fue un hombre justo y su gobierno era el ejemplo entre las naciones. Así es que deduzco yo que él se sentía orgulloso de su sistema de justicia. Y después de estar harto de lo que había visto, pues quiso deleitarse un poco y sentir un poco de alivio. Pero para tragedia, descubrió 3 cosas en esas oficinas donde se hacía justicia. La primera de esas cosas fue la opresión y la explotación de los pobres y de los menos favorecidos. Puntualmente él dice que estaban siendo oprimidos, que estaban siendo explotados y que no se hacía justicia con ellos. Segunda cosa, menciona el dolor y la tristeza, la tragedia de los que eran abusados. Y aún dice que alabé a los que estaban muertos, porque nadie querría vivir los abusos que en esas cortes se sufrían. Y tercero, menciona el desdén, el desinterés, los brazos cruzados de aquellos que, pudiendo hacer algo ante tanta injusticia, no hacían nada. No dice por qué, no da mayores datos. Su frustración y su decepción fue tal que, sumido en un estado depresivo, dice: alabo a los muertos antes que a los vivos. Es mejor no haber nacido antes que ver las injusticias y las crueldades que se cometen en las cortes de justicia. Si alguno de ustedes en este punto quisiera opinar de Coelet y decir que fue un tanto dramático, que fue extremista, que demasiado depresivo, les sugeriría que
paren su opinión, porque si ustedes nunca han sufrido la injusticia o la opresión de los que se suponen tienen el poder para impartir justicia y se apropian de ella, al contrario, si ustedes nunca han sufrido eso, creo que bien hacen en mejor no opinar. Porque usted no puede saber cuán amargamente esas personas sufren. Cuánta impotencia y cuánta tristeza y dolor al darse cuenta que no hay quien los defienda y que los supuestos a defenderlos no hacen nada o peor, abusan de su poder. Insisto, mejor sería que no digamos nada. Si algún ejemplo quisieran, no dejo de sentir tristeza y preguntarme hasta dónde va a llegar la tragedia que están viviendo todos esos niños y todas esas personas que se están quedando sin padres, sin familia y que están siendo arrestados en los Estados Unidos. Y de la manera como están siendo arrestados en frente de sus hijos. No hay quien les defienda. Imagino. Y cuidado si alguno de ustedes está a punto de sugerir que yo estoy entrometiéndome en asuntos de política. Estoy tan distante de la política actual como distante está este libro del 2025. Fue escrito varias centurias antes de Cristo. El sistema que acabo de describir en cuanto a injusticia, opresión y corrupción fue varias centurias antes de Cristo. Ahora, que si cualesquiera de ustedes quieren sugerir que parece una descripción actual de la política en este planeta, bueno, es un asunto para ustedes juzgarlo. Es un asunto que cada uno de nosotros debe pensar y reflexionar. Porque sí creo esto, totalmente convencido. Creo que quedó escrito para que aquellos que sí pueden hacer algo, pues hagan algo. En este caso, este inútil predicador, que ¿qué puedo hacer excepto decirlo en voz alta lo que ya está escrito y sin tinte y sin preferencia política? Y sin aludir a un gobierno, a dos o a tres. Y si me refería a lo que está pasando allí, es porque muchos de ellos son salvadoreños. Es porque está distante a nuestra realidad, supongo, aunque no dejemos de reflexionar que cuando a esas personas les dan estornudos, la gripe resulta aquí. Así es que repercusiones sin dudas habrán. Pero en fin, qué bueno que tengo el privilegio de decirlo en voz alta, supongo. Quizá y solo quizá el Espíritu del Señor quiera usar mis labios para intentar que un granito de arena sea inculcado en algún corazón. Y por eso lo digo con emoción, aunque fuera un granito de arena en un corazón. La política no es mala, como tampoco es malo el dinero y tampoco es mala la religión. Los malos a veces, y dije a veces,
son los que manejan la política. Los malos a veces son los que manejan la religión. Los malos a veces son los que manejan el dinero. Dicho entonces así, entonces debo orar. Y quiero animarles a todos a que pidamos a nuestro Dios que en nuestro derredor se levanten hombres y mujeres con principios espirituales, que vayan donde vayan en sus puestos de trabajo, sea en el gobierno, en la empresa privada o en cualesquiera otras entidades. Intentemos obrar con integridad, que intentemos obrar con relativa justicia y que recordemos que nos debemos a Dios antes que a los hombres. Y por eso estoy emocionado en decirlo. Yo no estoy juzgando al gobierno de los Estados Unidos y menos al nuestro. De hecho, tampoco les estoy juzgando a ustedes. Estoy diciendo que ustedes y yo estamos escuchando de que usted y yo podemos no quedarnos de brazos cruzados, sino que si está a nuestro alcance ayudar a las personas menos favorecidas y tratar de hacer nuestro trabajo con equidad, con transparencia, con integridad. Recordemos que esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Recordemos que debemos pagar lo que es justo, que debemos tratar a las personas de manera justa, que el hecho de que tengan menor posición socioeconómica no nos da el derecho de acosarles o de abusar de su situación. Que en nuestra posición de cristianos tenemos la responsabilidad de intentar ayudarles. Y como estoy seguro que en este auditorium hay algunos que son jefes, otros que son patronos, otros que son empleados, otros que hacen negocios, otros que pagan. Imagino que el Señor nos está hablando a todos. Cierto, la Biblia nos manda a orar principalmente por nuestros gobernantes y que debemos hacerlo. Ahora les animo a que nuestras oraciones se extiendan en que si no podemos alcanzar hasta donde ellos están, podemos empezar en nuestra propia casa y en nuestro propio puesto de trabajo. Allí podemos empezar a hacer lo que debemos hacer. Fue la primera experiencia de Coelet en total desagrado y en total desilusión. Pero disgustado con lo que ve, se larga de los juzgados y decide ir al mercado. Supongo yo, hago la exclusión, la aclaración, de que se largó al mercado con la ilusión de que ese escenario iba a ser mejor. ¿Por qué? Bueno, el trabajo honrado es un don de Dios y dignifica al hombre. Así es que probablemente si salgo del sistema público y voy al sistema privado y voy a aquellos que trabajan duro para ganarse el pan a diario, si voy con los comerciantes, los hombres de negocios, si voy con los agricultores, con los que mercadean, todo va a ser mejor. Y allí encontró 4 tipos de personas. La primera, a lo que yo voy a llamar el laborioso. Miren por favor el versículo 4.
Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si usted lee esto sin cuidado, va a concluir, yo por eso no hago las cosas con excelencia, yo soy mediocre para que nadie me envidie. Entonces no está entendiendo el asunto, porque el verso 5 dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Ya les explico qué significa, pero antes me voy a extender en cuanto al laborioso. Hábil, competente en todo lo que tiene que hacer. Sus manos están muy bien, son muy eficientes, pero el corazón de estos está manchado, está ennegrecido. ¿Por qué? Porque el propósito del laborioso, según este pasaje, no era producir obras hermosas que sirvan de bien al prójimo y a sí mismos, que den fruto en el cual puedan recrearse y sentirse que están haciendo algo bueno por la humanidad. Y cuando digo obras hermosas, me refiero desde el agricultor que quema su espalda todo el día bajo el sol, yendo por aquel que tiene que vender ese cereal, yendo al que administra el cereal, y otros 30 ejemplos. Cuando se hace con un corazón limpio, claro que es una obra de arte. Cuando se tiene el propósito de hacerlo con excelencia para beneficio de otros y para bendición propia, pues entonces es algo que dignifica al hombre. Pero él descubre que a este laborioso le importa nada hacer las cosas bellas y le importa nada beneficiar a otros. En realidad, Coelet descubrió que estos querían aventajarse a la competencia. Y en la carrera de las ganancias, ellos querían ser el número 1, pero no para bendecir a otros, sino porque estaban llenos de egoísmo. Y ese egoísmo provocaba que los que no llegaban a esa carrera de ganancias, pues entonces los envidiaran. El otro día escuché la disertación de uno de los que peleó nuestra guerra hace años. Él narra en su disertación que en cuanto terminó la guerra, él renunció a sus ideas políticas y que se pasó a un ambiente de empresa privada y de producción, de capitalismo. En realidad no ha sido uno el que terminó así, han sido varios en nuestro país. No voy a mencionar nombres porque no nos atañe, solo quiero recalcar esto. Él dice en su disertación que conoció, y menciona los apellidos, algunas de las grandes familias de este país. Y dijo, me llamó mucho la atención porque sin ningún recato y con mucho valor, mencionó 4 o 5 nombres de empresarios a quienes él respeta mucho, aun cuando él fue enemigo a muerte de ellos mientras peleó la guerra. Pero que al salir les conoció y se dio cuenta de cuán equivocado estaba él. Pero menciona los 5 o 6 nombres. Y luego menciona los 6 u 8 apellidos de familias tan egoístas en nuestro país, que dice él,
Y si no prestan atención a lo que yo estoy diciendo ahora que tengo 70 años, va a haber otra guerra. Porque no tienen pero ni un poco de amor por el prójimo. Tienen tanto y tanto y tanto, y no tienen preocupación por aquel que está en la última posición en esa escala salarial y que no tiene para darle de comer a sus hijos. Y les importa nada. Y dijo luego, pueden construir una torre, y lo digo con libertad porque en este país están construyendo cantidad de torres, ¿no? Así es que no parecerá que estoy aludiendo a un nombre especial. Pueden construir una torre enorme de apartamentos inteligentes y increíblemente caros, pero no son capaces de poner en todos esos trabajadores un lugar en donde almuercen de forma digna. No son capaces de cumplir con lo que la ley dice. Wow, mientras yo lo escuchaba pensé, cuánto coraje, cuánto valor. Y yo no conozco a esas familias ni conozco las cantidades de dinero que manejan. Pero me sentí muy afectado en esto. En lugar de pensar en esas familias, debo pensar en mí mismo. Y si yo soy un egoísta con lo que Dios me ha permitido a mí ganar, sea poco o sea mucho. Y ahora estoy diciéndoles lo mismo a todos. Y algunos dirán, pastor, está bueno que diga esas cosas, pero esto a mí no me atañe porque como yo siempre estoy acabado. No sé qué hice ese cuadro, pero me encantaba. Era un cuadro, una pintura. No al óleo, lo mío era barato, pero a mí me encantaba porque estaba un gatito que estaba huyendo porque el perro estaba por atraparlo con su garra, pero el perro también está huyendo porque hay un lobo que también quiere al perro. Y allá abajo había un tigre que se quería comer al lobo. Y el cuadro decía al final, parece que todos son grandes en su contexto, pero siempre hay un depredador, porque el gato se quiere comer al ratón, el perro se quiere comer al gato, etcétera, etcétera. El punto es, en ese cuadro, ¿quién soy yo? A lo mejor el gato, ¿no? Y me estoy quejando del perro que está tras mis espaldas. Pero hoy es tiempo de pensar que yo estoy tras el ratón. Y es por eso que dice Coelet que el necio cruza sus manos y come su misma carne. Es una forma retórica de decir que el lobo del hombre es el mismo hombre y que nosotros somos tan egoístas que vamos por la vida comiéndonos a nuestros semejantes. Esa fue la frustración de él en el mercado. Supongo yo que esto no atañe a nuestros mercados. Supongo yo que en nuestros mercados hay equilibrio, hay justicia y hay equidad. Deduzco yo que aquí no hay quien pone pesas falsas. Supongo yo que aquí no hay comerciante que diga, usted véndalo, ya se lo bajaron a usted, usted bájese a otro. Me imagino que eso no existe aquí. Y si existiera, pues qué bueno que ahora el Señor ocupó este inútil predicador para decirle a usted y decirme a mí
que debemos hacer nuestro trabajo con excelencia, pensando en el bien del prójimo, no solo en el nuestro. Luego, va un poco más allá y encuentra otro personaje. Miren el versículo 5, no, el 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y con aflicción de espíritu. ¿Que quién es este? Bueno, este es el que vive para trabajar. ¿Escucharon cómo lo he dicho? El que vive para trabajar, no el que trabaja para vivir. Y también se decepcionó de ellos. Y es allí donde dice qué es lo que la gente está haciendo. El que se cruza de manos es un ocioso que no hace su trabajo. Y el otro es el que vive trabajando en lugar de trabajar para vivir. De igual forma, yo supongo que en nuestro auditorio no hay ninguno de estos extremos. Estoy pensando que la mayor parte de ustedes no son de los que roban minutos de trabajo. ¿Qué es robar minutos de trabajo? Si no se da cuenta el jefe, si no está, y que su trabajo lo hacen con tanta excelencia, no porque su jefe va a supervisar, sino porque esa es su razón delante de Dios. Pero con ociosidad hacen lo que quieren porque el sistema lo permite. Olvidan que son cristianos. Olvidamos que deberíamos obrar con integridad. Olvidamos que no es la cámara digital la que nos está vigilando, que es nuestro Señor quien vigila nuestro trabajo. Y que si tenemos el privilegio de tener trabajo, lo menos que podríamos hacer es hacerlo con entusiasmo. Pero ya dije, a mí se me ocurre pensar que aquí en la iglesia no, esto apenas y se aplica. ¿Me estoy dando a entender? Creo que la mayor parte de ustedes, al preguntarle a sus patronos y a sus jefes, dirán, si hubiera otro de esos, mándamelo. ¿Sí, amén? Bueno, Dios demande vuestro amén. Sigo leyendo. Me volví otra vez. Me volví otra vez es como decir, ya no hallo para dónde agarrar si en cada sitio me decepciono. Y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de riquezas, ni se pregunta, ¿y para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Que ahora yo me pregunto, ¿y aquellos que ya no tienen a quién dejarle nada? Porque están solos. Y que tienen suficiente dinero como para vivir mientras el Señor se los lleva de manera solvente. Y yo les pregunto, ¿y para qué siguen trabajando? No me respondan, pero respóndanselo ustedes. Especialmente si no tienen una tarea, una meta y no tienen un hermano, un hijo o alguien a quien han pensado dejarle algo. Y siguen trabajando y quitándose la vida mientras trabajan, con horarios que a su edad deberían seguir así.
que no sé cuál es su edad ni cuál es la edad cuando deben disminuir la carga laboral. Es entre Dios y ustedes. No me pondré loco esta noche sugiriendo que si en nuestro país la tercera edad comienza ¿qué? A los 60, ¿cierto? Pues entonces hasta esa edad deberíamos trabajar. Y yo qué sé. Sé que mi abuelo trabajó mucho después de los 60 y en el campo y duro. Pero ¿con qué razón sigue trabajando así? ¿Con qué excusa no tiene tiempo para sus hijos? No tiene tiempo para servir al Señor. No tiene tiempo para usted mismo, para usted misma. Algo están haciendo mal, algo estoy haciendo mal. Y cuando insiste, mejor leámoslo, verso 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere en el uno, levantará al otro. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Espero que sea una exhortación grave para los que están solos. Dios no nos diseñó ni nos creó para vivir solos. Hay algo que debe estar mal. Verso 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calenta uno solo? Y ya sé que van a decir, en este país hace calor, no quiero dormir con nadie. A veces coronamos en nuestra terquedad, porque yo creo que todos los que ya están en edades arriba de los 60 pueden hablar con mayor libertad y seguridad de la fortaleza de no estar solos. Y aquellos que están solos podrían gritar la tragedia en que viven. Por ello les animaría yo a todos los que hoy por hoy todavía podemos invertir en nuestra pareja. Invertir en nuestra pareja es invertir en nuestra vejez. Que nos podemos equivocar es cierto. Pero cuando menos fuimos sabios en sembrar un poco esperando recibir. Que uno de estos días ya no vamos a poder levantarnos con la misma velocidad de nuestra cama. Y si hablo a los hombres, peor. Sé que los tiempos van cambiando, pero las mujeres de antes, no estoy juzgando a las actuales, pero las mujeres de la generación de mi mamá, con gripe, con calentura, con lo que fuera, con una olla en la cabeza, siempre trabajando duro. Hablo por mis papás. Esa es la trabajadora mamá que con 84 años cuida a mi papá. Mi papá tiene 2 años más, mi papá ya no camina, mi papá no mira bien y hay que darle de comer. Mi mamá hace parte de eso. Y cuando yo les veo, ¿saben que un día de estos pregunté esta locura? Mi mamá me volvió a ver y sonrió, no sé qué pensó, les pedí perdón por andar de entrometido. Y yo le pregunté a mi mamá, mamá, cuando te casaste con mi papá estabas enamorada de él. No me respondió porque sabía que yo tenía otra pregunta más. La otra pregunta fue, ¿y todavía lo amás?
Porque hacer eso cuando tenés 84 años y vos ya no caminas, tenés que tener un corazón bien grande. Hay de ustedes maridos que están descuidando a su mujer. Si aún en los 50 ya no se pueden defender por sí solos. Ya nos lo estaba advirtiendo Coelet. Por citar un ejemplo. Ahora, las mujeres modernas no sé cómo hacen, ni cómo harán. Yo lo que he escuchado es que ellas dicen que ellas van a contratar personal. A lo mejor se han ganado la lotería. En cuanto a mejor dos, también está haciendo eco a Salomón a los amigos. A ver, los desafío. No me respondan en voz alta, pero sí los desafío. ¿Cuántos amigos tienen? Amigos que ustedes están seguros, o al menos que ustedes creen que si usted está pasando una tragedia, ellos van a correr a apoyarle. Cuenten, ¿cuántos hay en su vida? Si no resultan al menos con los dedos de una mano, es grave, ¿eh? Pastor, es que yo así soy. ¿Cómo? ¿Una piedra? Yo no necesito. Dios quiera que el cielo no escuche su necedad. Porque cuando lo necesite me va a recordar. Pero es que mire, yo soy huraño, yo soy huraña. Por eso es que Coelet nos está llamando la atención y nos está advirtiendo. Y hago eco del otro verso, de que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Entonces les animo, deberíamos buscarnos al menos 5, en quienes sembrar amistad. Porque es probable que muy pronto ellos serán los ángeles que Dios va a enviar a cuidar de nosotros. Pero ¿quieren seguir siendo así? Bueno, Coelet se ha tomado el tiempo de advertirnos y de decirnos lo necio de nuestra vida. Ahora, el punto para terminar esto, no es que termino el capítulo, termino el tiempo. Yo no veo manera humana de obrar haciendo las cosas bien, tal cual dice aquí, si nosotros no abrazamos la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la Biblia como la inspiración de nuestro diario vivir. Si nosotros no nos cobijamos bajo la gracia de Cristo. Si nosotros no buscamos una amistad con nuestro Señor. Si es pura religiosidad, esto no va a funcionar. Los que están en el club de lectura, imagino que se dieron cuenta ya que el capítulo más grande de la Biblia, el Salmo 119, todo, absolutamente todo, habla de guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Antes de que yo hubiera sido humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo su palabra. Y puedo seguir recitando los versos del Salmo 119 y todos giran de la sensatez, o mejor digo, de la inteligencia de cobijar mi vida bajo la palabra de Dios y hacer una amistad con mi Dios, con mi Señor. Y quizás esta noche hay 2 o 3 o 20 de los que aquí estamos, que estos temas nos atañen directamente
como resultado de nuestro distanciamiento con Cristo. O lo contrario, quizás estos temas han sido como colirio, como aceite que alivia nuestro oído, nuestra alma, y todo ha venido porque la palabra de Dios es la que nos ha iluminado y nos ha dicho: yo no puedo hacer este negocio, no es justo que yo haga esto, yo no puedo firmar aquí, yo no puedo seguir haciendo mi trabajo con desdén, yo no puedo maltratar al empleado. Todo eso es porque la palabra de Dios nos lo ilumina. Así es que si usted ha estado muy distante, hoy es un buen día para acercarnos. Pero eso es entre usted y Dios. Oremos.